Muy buenas, aquí os dejamos la tercera entrega de este tutorial que espero que os esté sirviendo, y en este capítulo o esta entrega va a ser bastante más extensa porque vamos a ver muchas cositas, así que no perdamos más tiempo y vayamos con el contenido. Activación de una unidad. En la activación de una unidad tenemos que seguir estos 4 pasos. El primero es el inicio de activación. Cuando elegimos la unidad que vamos a activar, en este paso es cuando se activan los efectos del tipo cuando se active o al activarse. En el caso de que en este paso se activase más de un efecto, el jugador que controla esa unidad decidiría cómo resolverlo, en qué orden. También en este paso, si el vehículo que hemos activado está dañado, que eso lo veremos en la parte de heridas, en este momento es cuando se tiraría el dado blanco para ver si tiene una o dos acciones para hacer. El segundo paso que hay que hacer es reagrupamiento. Si la unidad que se activa tiene tokens de supresión, tiraremos un dado blanco por cada token y por cada bloqueo o incremento retiraremos un token. Bueno, ahora veremos un poquito más en profundidad este paso. En el paso 3 sería realizar las acciones, entonces se comprueba si la unidad está acobardada o en pánico y se compara el aplomo contra los tokens de supresión que tiene de la unidad. Y veremos también el recuento de las acciones o posibles acciones que puede hacer esa unidad en su activación. Fin de activación. En este paso se activarán todos los efectos del tipo al final de activación, ¿vale? Es bastante obvio. El jugador que controla la unidad, pues en el igual que al inicio de la activación, decidirá si hay más de un efecto, en qué orden se resolverá. Fase de reagrupamiento. Esta fase es muy importante tenerla clara porque nos va a afectar para el número de acciones que vamos a hacer o el comportamiento que van a tener las unidades. Siempre tenemos que mirar la cantidad de tokens de supresión que tiene la unidad que vamos a activar y vamos a tirar un dado blanco por cada uno de esos tokens de supresión. El resultado de escudo o incremento eliminará uno de esos tokens de supresión y contabilizaremos el total de tokens que nos quede en la unidad. Ahora compararíamos los tokens de supresión que le quedase contra el valor de aplomo de la unidad. Si tiene igual o mayor cantidad de tokens que aplomo, eso significaría que está acobardada. Eso haría que hiciera una acción menos. Normalmente son 2 acciones, haría una menos. Pero si la cantidad de tokens es el doble o superior, ¿vale?, del aplomo, entraría en pánico. Teniendo en cuenta que si hay un comandante cercano, a distancia 3, como muy lejos, podría prestar el aplomo para el pánico a esa unidad, ¿vale? Entonces si una unidad de aplomo, por ejemplo, de aplomo 1, con 2 tokens estarían en pánico, pero si su comandante de aplomo 2 estuviera a 3 o menos, cogería ese aplomo solamente para el pánico, no para el acobardamiento. Entonces necesitaría tener mínimo 4 tokens de supresión para entrar en pánico. Bien, ahora vamos a centrarnos en el paso 3, que es el más extenso y es donde tiene la chicha aquí este vídeo y lo que va a ser más entretenido para que sepáis cómo se juega. Lo primero que vamos a hacer es comprobar el número de acciones disponibles para la unidad que hemos activado. De forma general, todas las unidades pueden hacer 2 acciones y todas las acciones gratuitas que pueda y quiera. Si está acobardada, eso significa que tiene la misma cantidad de fichas de acobardamiento que su aplomo o superior, sin llegar al doble, entonces tendría una acción menos, solamente dispondría de una acción menos, y además todas las acciones gratuitas que pueda y quiera. Por último, en el caso de que tenga pánico, toda la activación la debe gastar para hacer un solo movimiento hacia el borde del campo de batalla más cercano, usando las cualidades si es necesario para llegar lo antes posible a ese borde. Si sale del borde del campo de batalla, porque con este movimiento sí se puede salir, la unidad se quedaría derrotada y saldría fuera, ¿vale? Ya no contaría para el resto de la partida. En pánico es cuando tiene el doble o más de fichas de supresión, ¿vale?, o de acobardamiento, que es su aplomo. También hay que tener en cuenta las fichas de iones para el cómputo total de acciones que puede hacer una unidad. Eso solamente va a afectar a unidades de droides y de vehículos. Si tuviera 2 fichas de iones, se le quitarían, por ejemplo, 2 acciones. Si la unidad solamente pudiera hacer 2 acciones, que es lo normal, no podría hacer ningún tipo de acción, aunque sí podría hacer las acciones gratuitas. Ahora nos vamos a entrar en el segundo punto de realizar acciones, que sería hacer las propias acciones. Antes de ver en detalle una a una, bueno, vamos a dar un pequeño repaso de lo que vamos a ver, que serían a las acciones estándar, que cuentan para el límite de las acciones que tiene la unidad y pueden ser mover, atacar, ataque apuntado, esquivar, alerta y recuperar. Después tiene acciones de cartas, que
esas acciones son y las traen las propias cartas de unidad o mejora, y que pueden ser de dos tipos. Son acciones que sí cuentan para el límite de unidad, entonces se representan con una flecha, o acciones gratuitas y no cuentan para el límite de acciones de la unidad y se pueden hacer todas las que quiera y representadas por el icono de doble flecha. Por último están las acciones obligatorias, ¿vale? Como huir por presa del pánico, acciones especiales de las cartas de unidad y mejora que te obligan a realizarla, como Repulsor y A. Y estas acciones, algunas sí cuentan para el total de acciones y otras no cuentan para el total de acciones. Movimiento. Una unidad puede realizar en su activación todas las acciones de movimiento que quiera, ¿vale? No está limitada a una acción de movimiento por activación. Para ello cogeremos la carta de la unidad que vamos a activar y que queremos mover, y veremos la distancia o la regla que va a usar, ¿vale? Entonces, una vez comprobado qué regla va a usar, podemos, en caso de infantería, colocar la regla junto a la peana del líder, ¿vale? Tiene que tocarla dentro de la muesca que tiene, ¿vale? Y realizaría un movimiento sobre la regla, ¿vale? Pasaría por encima de la regla como si estuviera moviendo y se colocaría al otro extremo, ¿vale? La regla tiene un giro y en el caso de que queramos hacer otra acción, pues podemos hacerlo. No es necesario hacer el movimiento completo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Una unidad de infantería no tiene ningún tipo de encaramiento ni nada, por tanto podrías mover desde la peana del líder en cualquier dirección. Después, una vez colocado, tendremos que ver lo que sería la coherencia de la unidad. Todas las unidades tienen una coherencia de una distancia de movimiento de 1. Además, en los movimientos tenemos que tener en cuenta el terreno. Hay terreno difícil que nos dificulta el movimiento y nos reduce la velocidad, y hay incluso en esos terrenos no solamente el terreno en sí, sino obstáculos que se consideran difíciles de atravesar y que siempre podemos hacer un movimiento cuando nuestra silueta sea menor o igual al terreno que vamos a atravesar. Eso sería, pues reduciría en 1 el movimiento de la miniatura hasta un mínimo de 1, y con la misma forma del movimiento, es decir, colocando la regla de movimiento sobre la peana del líder, haríamos el movimiento y después volveríamos a poner la unidad en coherencia. Podemos atravesar en el movimiento a unidades aliadas y enemigas, ¿vale? No todas se pueden atravesar, ¿vale? Ahora veremos algunos ejemplos de los que no se pueden, pero en este caso la infantería sí podría atravesar a otra unidad de infantería sin problema, ¿vale? En este ejemplo. Lo que no se puede nunca es que se quede solapada, ¿vale? Nunca una peana puede quedarse solapada encima de otra, en ningún concepto. También podemos hacer un movimiento para meternos en melee, ¿vale? Y en algunos casos incluso quedarnos trabados, ¿vale? Entonces entramos, ponemos en contacto peana con peana, la unidad enemiga, y luego podríamos realizar un ataque. Eso lo podemos hacer siempre y cuando en nuestra carta tengamos un arma de distancia de melee, ¿vale? De cuerpo a cuerpo. Si no, no podríamos entrar en contacto. La acción de ataque siempre la podremos hacer en el caso que tengamos acciones disponibles para hacerla. También podríamos gastar una acción de movimiento para destrabarnos de una unidad. Para ello debemos estar trabados con esa unidad y lo que haríamos es hacer un movimiento de 1 desde el líder, ¿vale? Esto nos agotaría toda la activación de la unidad y no podríamos hacer ni siquiera acciones gratuitas, ¿vale? Entonces colocaríamos las reglas, separaríamos al líder la distancia de 1 de movimiento y después retiraríamos en coherencia al resto de integrantes de la unidad. Aunque es algo lógico, lo nombramos en este tutorial, que es que cuando realizamos un movimiento con una unidad, cualquier token, fichas o cualquier estado que tenga esa unidad lo acompaña en su movimiento final, ¿vale? No se quedan los tokens ni las fichas retrasadas, siempre cercanas al líder. Como hemos comentado, hay unidades que sí se pueden atravesar, como podrían ser la infantería de dotación, ¿vale? O las unidades de vehículos de repulsor. No hay ningún problema en que la unidad de infantería pudiera pasar por encima o a través de ellas. En cambio, hay otras unidades como por ejemplo los vehículos terrestres y la infantería de criatura, que esas unidades no podrían ser atravesadas por otras unidades. También podemos subir una altura escalando con una unidad. Tiene que ser una altura menor de 1 o igual y deberemos estar pegados a la pieza de escenografía que queremos escalar. Gastaríamos toda la acción para subir la unidad al nuevo nivel. No todas las unidades pueden escalar, tener cuidado. Otra forma que podemos usar para subir una altura o subir una escenografía sería trepando. Para ello solamente gastaríamos una acción, por lo tanto podemos acercarnos a la pieza y después trepar, ¿vale? Esto conlleva un riesgo. El riesgo es que tendría que
que tirar un dado blanco por cada miniatura que trepe, y por cada escudo, ¿vale?, se recibiría un daño que no se puede salvar, ¿vale? Sería una herida directa. De esta forma podríamos trepar incluso una altura de 2 en vez de 1. Mejor, pero más arriesgado. Hay que tener en cuenta de que se puede hacer exactamente igual. Bajar de la estructura se puede hacer trepando o escalando con las mismas reglas, ¿vale? Si se fuera escalando estaríamos pegados al borde y bajaríamos del tirón, y si fuera trepando bajaríamos con una acción y después tiraríamos el dado. También podemos embarcar. Las unidades que puedan embarcar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta sobre todo la infantería si puede, y depende del vehículo podrá meter unidades o una sola miniatura. Veremos hacia qué vehículo queremos embarcarlo, y con un movimiento de 1, ¿vale?, nos pegaríamos a su borde y entraríamos dentro del vehículo, ¿vale? Eso nos llevaría solamente una acción. En caso de vehículos cerrados sería toda la activación completa, es decir, serían las 2 acciones. Igualmente podemos desembarcar, sería exactamente la misma operación. Elegiríamos cualquier borde del vehículo, colocaríamos el líder y después podríamos hacer un movimiento de 1, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si el vehículo ha hecho más de un movimiento, solamente tendríamos esta acción, ¿vale? Solamente tendríamos una para realizar, así que solamente podríamos desembarcar. Existen miniaturas que tienen peana con muescas. Estas muescas sirven para encajar la regla de movimiento, por tanto la regla de movimiento no podría colocarse simplemente en la base. Deben de colocarse en estas muescas, si es movimiento delantero o si hay movimiento trasero. En el caso de que pudiera hacerlo la miniatura, lo encajaríamos ahí, en esas muescas. Veríamos qué regla es la que le corresponde su movimiento, encajaríamos la muesca en una parte y recorrería la miniatura toda la plantilla. Esto es importante porque hay zonas que las miniaturas no pueden pasar, ¿vale? Entonces, que pase la regla no significa que la miniatura pase, debe de pasar la peana en todo momento, en todo el recorrido de lo que sería la regla de movimiento. Si a lo largo de ese recorrido la miniatura sale total o parcialmente del campo de batalla, esa unidad quedaría automáticamente derrotada. Las miniaturas con estas peanas tienen otro tipo de movimientos que no suelen tener las miniaturas de peanas pequeñas de infantería. Ese tipo de movimiento que puede realizar son pivotar, ¿vale?, para encararse hacia otro lado y poder hacer un movimiento. Eso le contaría como una acción de movimiento. Sería girar en 90 grados sobre sí misma y algunas cualidades se las mejora. La infantería de dotación, la infantería de criaturas y los vehículos terrestres también tienen la acción de movimiento de marcha atrás. Para ello colocar la regla de movimiento con un penalizador de -1 hasta un mínimo de 1 en la parte trasera de la peana y realiza el movimiento hacia atrás. Movimiento lateral. Hay unidades que pueden realizar movimiento lateral. Para ello colocaremos la regla de movimiento con un penalizador de -1 en el lateral de la unidad y haremos ese movimiento. Si nos encontramos con un edificio o una pieza de escenografía que es igual o menor que nuestra unidad, que el líder de nuestra unidad, podríamos sobrevolarla. No siempre sucede, algunas unidades sí pueden hacerlo y otras no, ¿vale? Miradlo en el reglamento. Hay unidades que pueden sobrevolar a otras unidades, pero nunca pueden quedarse encima, no pueden solaparse las peanas como hemos dicho en los movimientos anteriores. Una unidad de infantería puede ser desplazada por vehículos terrestres o por infantería de criatura. Si pasan a través de esa unidad o caen encima, las miniaturas afectadas serán desplazadas y será colocada por el jugador que no ha hecho ese movimiento. Además, ganarán un toque de acobardamiento. Las miniaturas afectadas se colocarán en coherencia con el líder. En el caso de que el líder sea una de esas miniaturas, se colocará a alcance 1 en su posición como máximo y además siempre guardando la coherencia con el resto de la unidad. Los vehículos repulsos o voladores no afectarán a ese desplazamiento a menos que el movimiento que haga sea el obligatorio. Si es un movimiento obligatorio, tiene que recorrer totalmente la peana de movimiento, sí puede desplazar a miniaturas de infantería. Ataque apuntado. Otra de las posibles acciones que podemos hacer con una unidad es un ataque apuntado. El ataque apuntado no es más que colocar una ficha de este tipo junto a la unidad. Esa ficha se podrá gastar más adelante en un ataque. Otros efectos de juego pueden hacernos ganar más de una ficha de ataque apuntado, pero nunca vamos a poder gastar más de una acción para realizar este tipo de acción. El ataque apuntado nos permite repetir hasta 2 dados en una tirada de ataque. Una vez tirados los dados para atacar, vemos los resultados y podemos seleccionar
hasta 2 dados para gastar un ataque apuntado y volver a repetirlos. El nuevo resultado es el que prevalece, ¿vale? Si tenemos más fichas de ataque apuntado, podemos seguir haciendo esta operación gastando una a una las fichas para volver a tirar dados. Incluso los mismos dados que hemos tirado anteriormente, si no nos ha gustado el resultado, podríamos volver a tirarlos. Alerta. Si durante la activación de una unidad no ha atacado y no va a atacar, podemos gastar una de sus acciones para ganar una ficha de alerta. No se puede gastar más de una acción para ganar este tipo de ficha. Muy importante, si la unidad que tiene la ficha de alerta gana una ficha de acobardamiento, hace un ataque, hace un movimiento o realiza cualquier acción, perdería todas las fichas de alerta que tuviera. La ficha de alerta funciona de la siguiente forma. Si una unidad finaliza una acción dentro del rango de 2 de distancia de la unidad y tiene línea de visión, la unidad con la ficha de alerta puede decidir en activarla y realizar una acción. Una acción entre mover o realizar un ataque. Por ese motivo, en su activación no podía realizar ningún tipo de ataque. Si el rival tiene acciones gratuitas justo después de realizar otras acciones, como el de mover y atacar, la alerta se activará justo después de mover, dejando el atacar del rival para el último momento, ya que interrumpe ambas acciones, ¿vale? Son dos acciones distintas, aunque sea gratuita, pero se interrumpiría en la primera acción. Vamos a dejar atacar para el final y vamos a pasar a la acción de esquivar. Una unidad puede gastar una acción para ganar una ficha de esquiva. Hay efectos de juego que puede hacer que una unidad gane más de una ficha de esquiva. Las esquivas funcionan de la siguiente forma. Cuando recibimos ataques, en el paso de aplicar coberturas y esquivas, podemos gastar una ficha de esquiva para anular un daño normal. Los daños críticos no se pueden anular con la esquiva. Podemos anular tantos daños normales como ficha de esquiva tengamos. No estamos obligados a gastar las fichas de esquiva, pero como os imagináis, es muy recomendable. Recuperarse. Una unidad puede gastar una acción para hacer una acción de recuperación. Eso nos permitirá quitarnos todas las fichas de acobardamiento que tengamos y además nos permite preparar cualquier carta agotada que tenga la unidad, bien sea de equipo, de armas o cualquier habilidad. Hay efectos de juego que te permiten hacer esta recuperación independientemente de la acción de recuperarse. Funcionaría de la misma forma. Atacar. Antes de entrar de lleno en atacar, vamos a ver dos conceptos que son muy importantes tenerlo claro. Son línea de visión y cobertura. Línea de visión. Hay algunas cualidades, incluido la acción atacar, que requieren línea de visión hacia la unidad objetivo. Muchas de las cualidades solamente requieren tener línea de visión desde el líder, pero en el caso de atacar tenemos que ver cada miniatura si tiene línea de visión hacia la unidad objetivo. Para ello vamos a trazar una línea imaginaria desde el punto más alto de cada una de las miniaturas del atacante hasta la silueta de cualquier miniatura de la unidad defensora. Si esa línea no está obstaculizada por ningún elemento de escenografía, es decir, no está oculta detrás de algún elemento de escenografía, la miniatura tendría línea de visión hacia esa unidad. Si los atacantes no pueden trazar líneas de visión hacia alguna miniatura de la unidad objetivo, esas miniaturas no podrían morir en este ataque. Cobertura. Para saber la cobertura, sí se va a tener en cuenta la línea de visión desde el líder de la unidad atacante. Trazaremos una línea imaginaria desde el líder de la unidad atacante hacia cada una de las miniaturas de la unidad objetivo. De cada miniatura defensora comprobaremos si parte de la miniatura o de la peana está detrás de un elemento de escenografía. Entonces cogeremos la línea imaginaria desde el centro de la peana del líder hasta el centro de la peana de la miniatura defensora. Si esa línea atraviesa la escenografía, se considera que la miniatura está oculta tras ese elemento. Una miniatura oculta no significa que no se vea, simplemente que puede aprovechar la cobertura que ofrece la pieza de terreno en la que estás. Si la mitad o más de la unidad está oculta, se considera que está en cobertura. El tipo de cobertura dependerá del elemento de escenografía desde el que se oculte. La cobertura puede ser pesada o ligera, dependiendo del elemento en el que te ocultes. La pesada te ayudará hasta bloquear 2 ataques o 2 daños normales en el ataque, mientras que la ligera solamente bloqueará 1. Si parte de la unidad está en cobertura pesada y parte en ligera, se mirará qué cantidad de miniaturas está en cada una de las coberturas y se cogerá la que tenga mayor número de miniaturas. En el caso de empate se cogerá la mayor. Nunca se suman las coberturas, ¿vale? Solamente se puede coger o pesada o ligera.
Como nota, las fichas de acobardamiento proporcionan cobertura ligera a las unidades de infantería. Hay unidades de infantería como la de droide o la de infantería de criatura que no le proporciona esa cobertura. Una misma unidad no puede darse cobertura a sí misma ni para atacar ni para defender. Hay unidades como infantería de criatura, la infantería de dotación y los vehículos que sí pueden proporcionar coberturas a otras unidades. Si el líder de una unidad está pegado a una pieza de escenografía, esa pieza de escenografía no va a contar como cobertura para la unidad objetivo. Se ve claramente en las barricadas. Si la unidad defensora está al otro lado de la barricada y el líder atacante no está pegado a esa barricada, la unidad defensora se va a aprovechar de la cobertura pesada que da esa barricada a la infantería. En cambio, si el líder se queda pegado, ahí ya no tendría cobertura pesada a la unidad defensora. Por último, si una unidad defensora se halla sobre un elemento de terreno situado a mayor altura que la unidad que ataca, esa unidad gozará de cobertura y siempre será la cobertura del elemento en el que esté situada, normalmente coberturas pesadas. Bien, pues vamos directamente ya al ataque y vamos a aplicar la secuencia que tenemos que seguir en cada uno de ellos. Hay dos tipos, ataque a distancia y ataque cuerpo a cuerpo. Ambos tienen que seguir la misma secuencia que vamos a explicar ahora y en el mismo orden, ¿vale? Siempre respetando el orden. Dentro de la secuencia haremos los siguientes pasos. Primero sería declarar al defensor o los defensores, ¿vale? Podemos atacar a más de una unidad siempre que tengamos armas distintas para ello. Después lo veremos en el ejemplo. Reuniremos la reserva de ataque para cada defensor, ¿vale? Para ello tenemos que mirar la línea de visión de cada miniatura, como hemos visto anteriormente, y las armas que vamos a usar. Después cogeremos el primer defensor, ¿vale? El primer pool de dados que vamos a utilizar para atacar. Lanzaremos los ataques. En este paso incluiremos si tenemos que repetir alguno por ataques apuntados o por cualquier cualidad. Y cambiar o convertir los incrementos si es que tenemos incremento para la unidad que vamos a usar y el arma. Después aplicaremos las esquivas y coberturas, ¿vale? Aquí es donde gastaremos esa esquiva y veremos si está en cobertura en la unidad y qué es lo que se puede salvar. Después van los modificadores a los dados de ataque. Hay cualidades que los dados le hacen modificarse a impactos críticos, a otro tipo de daño o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cualidad que pueda afectar a esos dados, pues en este paso es donde lo tendremos que hacer. Después será lanzar los dados del defensor, ¿vale? Que incluirá las repeticiones y convertirá los incrementos de defensa. Y por último, la modificación de dados de defensa. Si tenemos que el defensor puede modificar algún dado de defensa, o incluso el atacante pudiera anular algún dado de defensa por alguna cualidad, como por ejemplo perforante. Después de esto, saltaremos al siguiente defensor con el pool que ya le hemos asignado en la primera parte de la secuencia. Una unidad solamente puede realizar una acción de ataque durante su activación. Si hay alguna cualidad, alguna unidad que tenga alguna habilidad especial que le permita hacer más de un ataque, vendrá en la carta y será una cosa excepcional. Lo primero que tenemos que determinar es el objetivo. Para ello tenemos que ver la línea de visión de nuestras miniaturas y el alcance de nuestras armas. ¿Vale? Cada arma tiene un alcance y se miden todas desde el líder. Una vez elegido el objetivo, tendremos que preparar el pool de dados de ataque. Para ello cogeremos un arma para cada miniatura de la unidad y iremos añadiendo los dados de ataque para cada miniatura. Todos se juntarán en el mismo pool y se incluirá incluso las cualidades de las distintas armas que participen en el ataque. Si la unidad que ataca tiene distintos tipos de armas, podría crear otro nuevo pool para atacar a otra unidad adicional. Lo único que tiene que tener en cuenta es que en cada pool debe estar todas las armas del mismo tipo. ¿Vale? Si tenemos 3 tipos de armas distintas, podríamos incluir un tipo completo en un pool y los otros 2 tipos en otro pool, ¿vale? O repartirlo, pero lo fundamental es que todos los dados del mismo tipo de arma deben estar en el mismo pool. El siguiente paso sería tirar los dados. Una vez lanzado, veríamos el resultado y si tenemos alguna cualidad o algún ataque apuntado, podríamos repetir algunos dados. Si la unidad tuviera algún tipo de incremento de ataque, este también sería el momento de convertir esos incrementos al daño que indique la carta. El siguiente paso serían esquivas y coberturas. Cualquier daño normal que no sea crítico puede ser salvado por cobertura si disponemos de ella o gastando fichas de esquiva. Modificar dados de ataque. En este momento es cuando podemos modificar, si tenemos alguna cualidad que pueda hacerlo, los dados de ataque. Por ejemplo, la cualidad antiblindaje. Ahora toca tirar los dados de defensa. Cogeremos tantos dados como daño haya recibido la unidad. El color del dado lo indica la carta de la unidad objetivo.
Comprobamos de la tirada si hay algún incremento y si la unidad puede hacer ese incremento. Y por otro lado, si hay alguna cualidad que repita algún dado, ahora lo tendríamos que hacer. Llegó el momento de comparar los dados de ataque con los de defensa. Cada escudo anula un daño, da igual que sea daño normal o crítico. Todo el daño sobrante se convierte en heridas. Si la miniatura que recibe la herida tiene más de una, se le acumulará hasta que llegue a su umbral. En ese momento será retirada del campo de batalla. Si una unidad tiene múltiples heridas y tiene más de una miniatura, las heridas se irán acumulando siempre sobre la misma miniatura, siempre que sea posible. Hay excepciones, como la línea de visión. Si no vemos la miniatura que está herida, no podría acumular esas heridas. Una vez que llegue al umbral, sería derrotada. Las heridas y o miniaturas derrotadas son siempre elegidas por el jugador que controla la unidad. Si por cualquier circunstancia el líder de la unidad es derrotado, elegiremos otra miniatura de la unidad y reemplazaremos esa miniatura por el líder. El líder es la última miniatura que es derrotada de la unidad. Si en el ataque la unidad objetivo ha recibido al menos un impacto, esa unidad recibirá una ficha de acobardamiento. Esta ficha la ganará incluso si no ha recibido ningún daño. Los vehículos no tienen acobardamiento, pero sí daños de vehículos. Esos daños los recibirá cuando la cantidad de heridas supere o iguale ese umbral. Para ello vamos a tirar un dado rojo y el resultado que saque en el dado identificará el daño recibido. Si saca un escudo, será unidad dañada. Eso significa que cada vez que se active la unidad, tirará un dado blanco, y si saca una cara blanca, una cara vacía, solamente tendrá una acción en esa activación. Una cara vacía significará que está el vehículo inutilizado. De esta manera, el vehículo no podrá dar ni marcha atrás, y si quiere mover hacia adelante, deberá gastar las dos acciones. Y el incremento, que sería el último tipo de daño que puede recibir, sería arma averiada. El rival decidirá una de las armas disponibles del vehículo y esa arma solamente podrá tirar la mitad de su dado redondeando hacia arriba, a elección del jugador que la controla. Algunas unidades no tienen ni aplomo ni daños de vehículo. Esas unidades no pueden ganar acobardamiento. Ahora toca a las acciones de carta. Están identificadas por una flecha. Estas acciones cuentan para el límite de acciones que puede hacer durante una activación una unidad. Nunca se puede hacer dos acciones iguales, ni se pueden repetir. Estas acciones te permiten hacer cosas fuera de lo estándar. Por ejemplo, la acción de tirar el sable o el salto de Luke. Las acciones gratuitas también vienen en las cartas de mejora o en cartas de personaje. No siempre lo traen, pero en el caso que lo tuviera se identifica por la doble flecha, como por ejemplo curar. Y siempre se pueden hacer todas las que quieras sin repetir y que tampoco sean iguales. Por último, las acciones obligatorias. Las acciones obligatorias, lo único especial que tiene es que son eso, obligatorias. No son acciones distintas a las que hemos explicado hasta ahora. Pueden ser acciones de carta o acciones que se activan cuando surge algo en el juego, ¿vale? Por algún tipo de efecto. Y la idea de sacarla aparte es porque son obligatorias. Y quería hacer un poco hincapié en estas acciones. Como ejemplo más significativo de las acciones obligatorias tenemos el pánico. El pánico en sí no es una acción, simplemente es un estado de la unidad, que es lo que te obliga a realizar un movimiento completo, solamente una acción de movimiento completo hacia el borde más cercano. En el caso que la unidad salga del campo de batalla, ¿vale? El líder, total o parcial, como hemos visto anteriormente en el vídeo, esa unidad quedaría derrotada. Otra de las cualidades significativas es deslizador. Esta cualidad nos obliga a realizar un movimiento completo a velocidad máxima. Y si no somos capaces de realizar ese movimiento o por realizar ese movimiento nos obliga a salir del campo de batalla, podemos recibir heridas o ser derrotados si el líder pasa por fuera del campo de batalla. Por último, voy a comentar el tema de las IA, que también son acciones obligatorias, aunque son acciones que ya hemos explicado, porque serían acciones de ataque, de movimiento, de esquiva, ¿vale? Hay ese tipo de acciones estándar que nos obliga a realizar si no tenemos un token de orden boca arriba a la hora de activarnos, ¿vale? Cuando nos activamos, si teníamos ya el token ya repartido, pues no tendremos esa IA, pero si no lo tenemos nos obliga a realizar ese tipo de acciones, que son acciones que ya hemos explicado, pero no se convierten en obligatorias, ¿vale? Por eso la hincapié de esta sesión aparte, aunque no se especifica así en el reglamento, pero me parecía interesante sacarlo o por lo menos comentarlo. Por fin llegamos a la cuarta fase, que es la fase de final de activación, que es bastante sencilla. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al token de orden
indicando que la unidad ya se ha activado. También se activaría todos los efectos de final de activación de la unidad, como los tokens de iones, que una vez activada la unidad se perderían todos los tokens, o incluso de veneno, que quitaríamos todos los tokens de veneno haciendo una herida a la unidad por cada token que quitemos. Bueno, pues llegamos al final del tutorial. Espero que os haya servido. He intentado hacerlo lo más completo posible. Seguramente me habré dejado cosas en el tintero, pero bueno, por lo menos os doy la guía para que podáis empezar a jugar y poco a poco vayáis evolucionando en el juego y viendo cosas más complejas. Así que nos vemos en el próximo y hasta pronto.